Imanalla mashiguna. Kikingunara sujato una paita cachani, kaitena kitimanda, napo marcamanda. Kanguna mashi yachachi, doctor Lenin Grefa, Quichua Samay, Yachana, Huasimanta, Cancunata, Kay, Ruraita Rikuchinchi, Quichuapi y Machicuna, verbos en Quichua. Hoy aprenderemos sobre verbos en Quichua. Y para ello vamos a conocer lo siguiente. Verbo significa clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos o estados o existencias que afectan a las personas o cosas. Normalmente en castellano el verbo termina en ar, er, ir, es decir, en infinitivo. ¿Sí? Y vamos a darnos cuenta, a ver, el verbo en quichua, ¿qué es lo que pasa? En el gráfico estamos observando una señorita que está en la ducha. La acción del verbo bañar o duchar significa armana. Calpana significa correr. Aguana significa tejer. Asina, ja, 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 ja. Asina significa reír. Carana significa dar de comer. Pero muchas veces carana en otros contextos significa regalar, pero muchas veces en el regalar para el quichua amazónica, significa cuyana, regalar, pero cuyana para los de la sierra significa amar, ¿sí? Entonces hay que saber cómo poder decir cada uno de los verbos, ¿no? Carana también significa dar de comer, ¿no? Entonces, en ese contexto, esta pequeña observación. Ver, mirar, observar significa ricuna. Otro verbo que normalmente hacemos nosotros, actuamos en el diario, es caminar. Por ejemplo, se dice purina. Puñuna se dice dormir. Quilcana se dice escribir. Rimana se dice hablar, conversar. Quilcacatina se dice leer. Samana, descansar. Samana significa descansar. Catuna significa vender, así como randina significa comprar. Pitina significa cortar. Huacana significa llorar. Ambina o ampina significa curar. Tushuna significa bailar, pero muchas veces en el contexto amazónico al tushuna le dicen bailana, es decir, lo han quichualizado para que esto significa bailar, es decir, el castellano lo han quichualizado para decir tushuna, tushuna, bailana, tushuna, bailana. Muchas veces decimos chinche bailanguiche y estamos hablando con préstamo lingüístico, pero esta palabra a veces se encuentra en peligro de extinción, pero bailar significa tushuna. Sudar significa umbina. Macana significa golpear, pegar. Huactana significa golpear, ¿sí? A veces nosotros decimos, estás machasca, ¿no? Y el verbo machasca, embriagar o machana, embriagar significa machana, ¿sí? Machana, embriagar o tomar o beber licor. Taquina significa cantar, pero muchas veces en las canciones de los quichuas de la sierra y de la Amazonía dicen, en vez de decir Shinji Taquingichik, dicen Shinji Cantangichik, dicen, ¿no? Entonces, taquina es una palabra que se está olvidando en la actualidad, pero cantar significa taquina. Uyana significa escuchar, yanuna significa cocinar, tarpuna significa sembrar, muchana significa besar, upina o upiana significa tomar, así como micuna significa comer. Entonces, aprendamos los verbos más comunes, más frecuentes que se suele utilizar para poder hablar correctamente en quichua. Recomendamos repasar todos los verbos y recomendamos a nuestros alumnos que están en el curso
Utilizar las aplicaciones interactivas de Quizzes, de Wordwall, para que puedan aprender jugando estos verbos. Yaquina significa querer o amar, ¿sí? De sentimiento. Y el munana también significa querer o desear, pero es el deseo que uno se desea hacer, ¿no? En alguna actividad. Ucuchina, mojar. De pronto estamos en carnaval, ucuchina. Chaquichina, secar, ¿sí? Venir, shamuna, ¿sí? Shamuna, venir. Y rina significa ir. De estos verbos salen las acciones, por ejemplo, de dar una orden, pedir una acción que se lo haga a la primera o a la segunda persona o a varias personas, por ejemplo, para decir ukuchina, ukuchi. Decimos, miren, ukuchi o shamui. Miren, y ahora shamui, perdón, shamui. Estamos diciendo, ven, ya no sería venir, sino ven. Ri, ri, ya no sería ir, sino, o viajar, sino, vaya, o ve, ¿sí? Asimismo, otros verbos, por ejemplo, mi cuna, decimos mikui. Entonces, estas formas de expresión significa que los verbos se unen a otros morfemas y dan otro significado. Y ese video lo vamos a presentar en en los siguientes videos que saldrán a favor de nuestros alumnos que están aprendiendo o quienes quieran aprender el idioma quichua. Kikingunara shuhatu una paita kachani, kaitena liaktamanta. En conclusión, todo verbo termina en na. Todo verbo en quichua termina en na. En castellano termina en infinitivo ar, er, ir. En quichua termina en na. Pero hay palabras que terminan en na que no significan nada. Por ejemplo, el mana que significa no, sauna que significa almohada, yana que significa negro, runa que significa señor o persona, o el ruana que significa poncho. Y asimismo, hay palabras o verbos que terminan en na, tienen doble significado. Ejemplo, mi cuna significa comida, comer. Nina significa fuego y decir. Pugliana significa jugar o juguete. Katana significa cobija o tapar. Y churana también significa ropa o el verbo poner. Es decir, en algunos casos el verbo se convierte también como sustantivo o como verbo. Eso en cuanto se refiere a los verbos, mis queridos amigos. Ashkapagrachu yupaychani mashiguna shukpunjagama kanguna mashi kanguna woki kanguna turi lenin grefa kichwa sama y achana wasimanta kankunata shujato na paita kachani shukpunjagama mashiguna shukpunjagama.